¿Cuáles son tus hábitos? Esto le pregunté yo a la esposa de un señor que estaba institucionalizado en un hogar geriátrico en esta ciudad. Y me dice, ¿pero por qué me preguntas cuáles son mis hábitos? Y yo, sí, cuéntame cuáles son tus hábitos a tus 75 años. ¿Qué haces cuando te levantas? ¿Qué haces en la mañana? ¿Qué haces a la hora del almuerzo? ¿Qué haces a la media tarde o en la hora del algo? ¿Qué haces a la hora de la comida? ¿A qué horas te acuestas? ¿Qué haces en la noche mientras te acuestas? Y si adicional a eso fuera un domingo, y un domingo de vacaciones o un domingo en tu época de cesante o de pensionada, ¿qué haces ese día? Y ella empieza a pensar e intenta darme respuestas, pero me dice, pero Juan David, no entiendo por qué me haces la pregunta. Y yo, la pregunta es muy clara y muy sensata el por qué te la hago. Porque cuando tu esposo llegó a este hogar, estoy completamente seguro de que nadie te preguntó a ese hombre que tenía una demencia cuáles eran sus hábitos. Y en esta época de la vida, ya cercano a los 80 años, antes de su demencia, 5 o 10 años atrás, que ya no trabajaba, que ya no tenía una actividad social importante, que ya no tenía una actividad laboral, que ya estaba en un estado de pensionado o de cesante, seguramente tenía unos hábitos que eran sus hábitos. Seguramente se despertaba a la hora que él quisiera, desayunaba a la hora que él quisiera y desayunaba lo que quisiera. En la media mañana, si decidía acostarse en una cama o acostarse en una hamaca o sentarse en una silla a ver televisión, a escuchar radio, a leer prensa, a leer un libro, lo hacía. A la hora del almuerzo él decidía a qué horas almorzaba o si almorzaba. Y en la tarde, donde no tenía muchas ocupaciones, si salía a la calle, si daba una vuelta, si iba a un centro comercial, si se encontraba con sus amigos, con sus conocidos, con sus familiares, si tomaba o no tomaba media mañana, si tenía alguna actividad lúdica, alguna actividad intelectual, alguna actividad que lo entretuviera. En la noche, si era un tipo noctámbulo y se acostaba a las 2 de la mañana, por ende madrugaba muy tarde, en la mañana del día siguiente. ¿Qué hacía? Algo de eso te lo preguntaron cuando ingresaste a este hogar a tu esposo. Me dice, no, a mí no me preguntaron nada. Yo, ¿entiendes lo importante de esa pregunta que te estoy haciendo? Me dice, ¿por qué? Y pues porque es que tu esposo llegó simplemente como un objeto más en el hogar, no como un sujeto, ni siquiera como un individuo. Porque si llegara como sujeto de individuo, las directivas del hogar, los gerontólogos del hogar, los enfermeros o enfermeras del hogar, mínimamente se interesarían por saber quién es tu esposo y mínimamente se interesarían por saber sus hábitos para la hora de empezar a vivir en ese hogar que él volvió su hogar y que vos como esposa lo volviste su hogar, harían de ese hogar su hogar y no harían lo contrario que sucede en la gran mayoría de los hogares, porque es en la gran mayoría. Simplemente es un sujeto más que se vuelve un objeto más dentro del hogar y que tiene que ser adaptado al hogar, no el hogar adaptarse a él. Y que una persona que ya salió de la vida de rutinas y adquiere unos hábitos nuevos, lo vuelven al mundo de las rutinas y unos hábitos que no son los de él. Me dice, ¿por qué, Juan David? ¿Por qué lo dices? Yo, porque tu esposo está despierto desde las 7 de la mañana, no porque se haya despertado. Porque lo tienen que despertar, porque si no, ¿cómo hacemos para darles a todo lo que hay que hacer? Porque es que es una cantidad de abuelitos que hay que hacer, una cantidad de actividades sin preguntar si le interesa o no. Está bañado, no porque él pidió que lo bañara, porque dijeron tenemos que bañarlo temprano. Todos se bañan a la misma hora. Está desayunando. Lo que todos comen. Nadie te preguntó si eso le gustaba o no le gustaba. Y si era de los que desayunaba, simplemente se tomaba un café y se iba a dar una vuelta. Y en la media mañana lo vas a ver sentado en una sala, todos en círculo, mirando hacia el frente, con la mirada hacia el infinito perdidos, haciendo nada, o enfocados hacia un televisor, donde cualquiera pone el canal que quiera poner, sin importar qué veían, sin importar si les gustaba la televisión. Y lo mismo va a suceder a la hora del almuerzo, y lo mismo va a suceder a la hora de la media tarde o del algo, y en la noche. Y particularmente en la noche va a pasar algo muy especial. Nadie te va a preguntar a qué hora se acostaba. Alrededor de las 6 de la noche todos están cepillados, ya comidos todos están empijamados, todos se tomaron los medicamentos y todos van para la casa, para la cama. Porque todos se van a acostar temprano porque es que ya se acabó la función del hogar. Porque se comporta como un circo. Y en ese circo todos participan de la manera que el dueño del circo desea que participen. Y las funciones de ellos son en función de lo que el dueño del hogar, las directivas del hogar o los profesionales del hogar o técnicos del hogar
quieran que pase en el circo, porque funciona como un circo. Y los seres del circo no pueden salir del circo cuando quieran. Pueden salir cuando alguien los quiera sacar o le den permiso para salir. Y si me dicen que es mentiras, esta semana llegué yo a un hogar donde tenía unas rejas de 2,5 de alto, con unos barrotes de aproximadamente 2 centímetros de grueso, con 2 chapas, 2 cerraduras. Y había un señor sentado pegado a la reja, mirando hacia afuera, y yo, jovialmente y coloquialmente, le dije al hombre: ¿quién te encerró? Y el hombre me da una respuesta que es muy triste y muy dramática. Hombre, no, aquí pagando una pena y una condena que nunca compré. Y le dije yo: ¿y no puedes salir? Me dice: no, ¿cómo hago para salir si yo no tengo las llaves de esa reja? Pero vos puedes caminar. Sí, yo puedo caminar, pero me toca sentarme aquí a esperar a ver si alguien me saca a caminar. Por eso, cuando los vayan a ingresar a un hogar geriátrico gerontológico, vean si el hogar va a volverse su hogar o si él simplemente o ella se va a volver un sujeto o un objeto más en ese hogar. Y si ese hogar realmente es un hogar humano, compasivo, y ve al otro como un ser humano que tiene derechos, un ser humano que tiene necesidades y un ser humano que es digno, el hogar se adaptará a él y te preguntarán cuáles son sus hábitos.